Mi nombre es Claudia Zúñiga, coordinadora de la Red de Universidades para la Innovación del Valle del Cauca, así que muchas gracias por estar aquí. Nuestra invitada en el día de hoy es María Victoria Vázquez, es gerente de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación del Departamento del Valle del Cauca. Y bueno, María Victoria nos va a hablar de fortalezas competitivas, un valle que se atreve. María Victoria, darte de nuevo la bienvenida y súper contentos en la red de RUPIP de que estés aquí con nosotros. Gracias. Muy buenos días para todos. Claudia, muchas gracias por la introducción que nos haces y muchas gracias sobre todo por la invitación que hemos recibido desde la RUPIP y que con todo gusto hemos aceptado. La idea es poder compartir con los asistentes esta mañana sobre las fortalezas competitivas del Departamento del Valle del Cauca. Permítanme, yo les comparto la pantalla y me confirmas que lo esté logrando. Muy bien, ahí ya logramos ver tu pantalla, María Victoria. La idea para todos es que en este conversatorio María Victoria nos va a contar todo lo que se está haciendo, nos va a hablar sobre el desafío de la reactivación económica y al final abriremos el espacio para que ustedes puedan hacer preguntas y resolver temas interesantes con María Victoria. Gracias. Bueno, María Victoria, entonces te doy completamente la palabra a ti. Quedamos encantados de escucharte. Gracias, Claudia. Muy bien, como les comentaba, Claudia les decía, yo soy la gerente de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación del Valle del Cauca. Hemos recibido esta invitación también para conversar un poco de las fortalezas competitivas del departamento y de esas oportunidades que la innovación también nos trae para poder resolver los problemas coyunturales que se están presentando en este momento derivados de la crisis del COVID-19. No se puede negar que estamos ante un escenario muy complicado, uno de los más complicados que posiblemente vamos a vivir en nuestras vidas. Entonces el Departamento del Valle del Cauca no puede estar por debajo de ese reto, sino que por el contrario, lo que hemos podido identificar desde la Comisión Regional de Competitividad en asocio con muchas instituciones del sector público, privado y académico como el que representa la RUPIP, es que el Valle del Cauca tiene unas fortalezas competitivas sobre las cuales puede apalancar esa reactivación económica, que es el desafío que tenemos en este momento. Entonces vamos a hablar un poco del contexto y el entorno económico que nos ha derivado el COVID-19, haciendo énfasis en la parte más de competitividad, más económica, que en la parte de salud, que por supuesto también tiene sus estrategias para poder abordarlo. De allí entonces vamos a aterrizar al cómo podemos desde el Departamento del Valle del Cauca afrontar esos desafíos que nos trae el entorno económico en el que nos encontramos. Y como decía Claudia, abriremos un espacio para las preguntas y dudas que se generen. Dentro del entorno económico, pues sabemos que hay una realidad que no se puede negar, que es una realidad además a nivel mundial, en donde desde hitos del mundo occidental, como la cuarentena que se decretó en Lombardía, la zona más afectada por el COVID-19 en Italia desde finales de febrero, los mercados bursátiles empezaron a reaccionar de manera negativa. Esto de los mercados bursátiles lo que refleja es el comportamiento de las empresas y sobre todo la confianza que tienen los inversionistas en cómo se van a desempeñar en las empresas que cotizan en bolsa. Entonces empieza una caída de las distintas bolsas del mundo y bueno, en los últimos días afortunadamente hemos visto que se está subiendo nuevamente esos niveles de cotización. Entonces ya como que estamos en un momento en el que recuperamos de alguna manera o afrontamos una nueva normalidad y eso también se ve reflejado en los mercados, que es un muy buen termómetro de qué es lo que está pasando a nivel mundial. Sin embargo, el escenario sigue siendo complejo. Dentro de las proyecciones del Fondo Monetario Internacional se ve que tanto las economías emergentes como las nuestras y las desarrolladas, las más avanzadas, van a sufrir un revés, un golpe, sobre todo en este año 2020, el comportamiento de sus economías, pero se espera que en el 2021 recuperen un poco ese sendero de crecimiento en el que se encontraban.
Si lo comparamos entonces ya por países, no por regiones, pues vemos que Colombia, ya esto es lo que ha ocurrido en este primer trimestre del 2020, que son los datos que tenemos hasta el momento, pues efectivamente economías tan importantes como la de China, la de Estados Unidos, se han visto afectadas y han tenido un decrecimiento en su PIB. Colombia tuvo un escaso pero movimiento positivo hasta el momento. La realidad entonces es que vemos que economías como la de Estados Unidos, que tradicionalmente son muy fuertes, muy consolidadas, el tema del desempleo ya está afectando, ya estamos a mayo, en la última semana de mayo, a 40.7 millones de estadounidenses solicitando subsidios de desempleo, diciendo estoy en desempleo y necesito acceder a esos apoyos que da el gobierno de Estados Unidos allá. Y estamos hablando entonces de casi 41 millones de personas, que es una cifra sin precedentes en la historia de Estados Unidos desde la Gran Depresión. Esto, si lo pensamos entonces de aquellas personas que tienen la posibilidad de acceder a esos subsidios del gobierno, pero también sabemos que muchas personas que están trabajando en los Estados Unidos pues están en condiciones de ilegalidad en su estatus migratorio y que evidentemente estas cifras no lo van a ver reflejado. Entonces esto también nos empieza a afectar, como lo veremos más adelante, en términos, por ejemplo, de remesas, en donde el departamento del Valle del Cauca, Colombia en general, pero sobre todo el departamento del Valle del Cauca, tiene una gran importancia en su economía, todo lo que proviene de remesas, de eso que mandan los familiares de los colombianos que están en países como España, como Chile, como Estados Unidos, y que se están viendo también afectados por estos temas de desempleo y se encuentran ante una imposibilidad de seguir enviando esas ayudas a sus familias que conocemos como remesas. En el plano latinoamericano, acá en Sudamérica, vemos este panorama en donde pues, Colombia es el segundo país menos afectado después de Paraguay en el crecimiento del PIB. Esto es lo que se espera según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. Es muy importante también hacer ese comparativo de qué es lo que está ocurriendo, nuevamente para darles el mensaje que esto es algo que se está presentando a nivel mundial. Aquí un poco lo que hablábamos hace un momento de las remesas. Las remesas hacen parte de nuestra economía. En algún momento lo denominábamos la llave. Cuando no iban muy bien las cosas a nivel interno y macroeconómico, pues teníamos esa ayuda y esa llegada de dineros del exterior, pero pues vemos que provienen principalmente de Estados Unidos, España y Chile, que son economías que están enfrentando situaciones difíciles en este momento, con lo cual se espera una reducción de esas remesas. Y eso es algo que, más allá de las cifras que yo les pueda dar aquí, pues la realidad es que lo estamos sintiendo en nuestros hogares, lo estamos sintiendo en nuestro entorno, lo estamos sintiendo ya más allá de lo que nos pueda decir el noticiero, pues ya es una cosa que se siente y que se vive en toda la sociedad. Esto es un reflejo de ello, el índice de confianza del consumidor, aquellas personas que estaban planeando hacer unas inversiones, comprar ciertos artículos que les significaban un desembolso importante, llámese desde nevera, carro, para construir, pues la confianza no es la misma, entonces muchas de esas inversiones se dejan de hacer y esto pues por supuesto afecta, tiene ese efecto cascada en toda la economía. Esta es pues la situación que en pocas cifras que les quiero mostrar nos contextualizan a lo que estamos. No podemos hacer ninguna reunión, ninguna de estas presentaciones sin tener en cuenta por supuesto el contexto en el que estamos. Pero entonces aquí llegamos a qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que podemos hacer como departamento para poder afrontar esta situación que no es fácil, pero que el mensaje que sí queremos dar desde la Comisión Regional de Competitividad e Innovación es que el Valle del Cauca tiene unas fortalezas competitivas, de hecho, y además que no son fortalezas que nos estamos inventando ahora, sino que este es un trabajo que venimos haciendo desde finales del 2014, principios del 2015, en identificar realmente cuáles son los diferenciadores competitivos que tiene el Valle del Cauca
y sobre los cuales deberíamos apalancar esa reactivación económica, entendida no solamente con qué sectores de la economía deberían empezar a operar, sino hacer un análisis de cuáles son los componentes que nos hacen fuerte frente a una situación compleja como la que estamos viviendo. Entonces aquí resaltamos, por ejemplo, dentro de un valle de bionegocios, que somos el principal productor agrícola, agroindustrial del Valle del Cauca, somos el principal exportador de productos agroindustriales, aportando un 30-35% de las exportaciones de Colombia, entonces nos hace un jugador muy importante en estos temas, principal productor, por ejemplo, de proteína blanca, lo que refiere a pollo, huevo y cerdo. La ubicación geográfica que tenemos, el acceso, la posibilidad de acceso a mercados tanto internacionales como al abastecimiento de mercados internos, que nos ayuda también a temas de exportación, de atracción de inversión extranjera. Somos un valle de gente creativa, allí también tenemos una fortaleza no solamente en la creatividad entendida como temas culturales, que también son muy importantes, tenemos en nuestra mente siempre presente temas de culturales y de salsa, de baile, de gastronomía incluso, pero también incluso esto va más allá y incorpora también tecnologías que se desarrollan desde el Valle del Cauca y una red de ciudades que también facilita la maniobra que tienen nuestros dirigentes y el bienestar social que tiene la población vallecaucana. Entonces, en estas fortalezas es en los que nos quisiéramos centrar y aterrizado esto también al contexto que veníamos hablando, ¿no? Entonces, ¿qué son esas fortalezas? ¿Cómo nos pueden ayudar a apalancar la competitividad y a realmente reactivar la economía, que es lo que todos buscamos y nos preocupa en este momento? Entonces, vamos a entrar a cada una de ellas. Somos un valle de ciudades, Somos un Valle de Ciudades resaltamos esa red de ciudades. El Valle del Cauca tiene una característica diferencial que no tienen muchas regiones del país, y es que tenemos, además de Cali, 7 ciudades con más de 100.000 habitantes. Esto en el actual la vida, en el sentido de que aumentan posibilidades de propagación de contagios, hay más interacción entre personas en las ciudades. Sin embargo, el contacto con esta red de ciudades propicia una calidad de vida superior para los habitantes, que es lo que se ha visto reflejado en los últimos años, y también posibilita la maniobra frente a la emergencia sanitaria. Tenemos un servicio de salud relativamente fuerte comparado con otros departamentos, que entonces hace que, por ejemplo, no se tenga que ir todos los contagiados o los casos positivos de COVID hacia la capital, sino que en gran medida pueden ser atendidos en distintas regiones del departamento. Esto entonces contribuye a esta situación. Como les decía, el Valle del Cauca es el principal departamento con esta red de ciudades, seguido por Atlántico, Antioquia y Cundinamarca. Y esto nos refleja en los componentes de calidad de vida. Y ya vamos a hacerle doble clic a esa calidad de vida y este bienestar. Por ejemplo, en pobreza monetaria, vemos que el Valle del Cauca, la incidencia de la pobreza monetaria es la quinta más baja entre los 32 departamentos y Bogotá, que es el análisis que hace el DANE. En tema de acceso de servicios públicos, fíjense ustedes que solamente nos supera Bogotá, que lógicamente es una ciudad, un departamento, pero DANE lo hace esa revisión. En una ciudad es más fácil tener una mayor cobertura de servicios públicos. Sin embargo, entonces el Valle del Cauca lidera estas cifras. Esto es muy importante en temas de alcantarillado, gas y energía, en tener una cobertura superior y alrededor pues de 90%, 80%. Esto nos hace entonces que la calidad de vida sea superior en nuestros departamentos. Y aterrizándolo al análisis que corresponden en plena emergencia sanitaria, pues también hay una gestión por parte del sector público para aumentar las camas de cuidados intensivos. El Valle del Cauca es el segundo departamento
en cuanto a número de camas de cuidados intensivos después de Atlanta. Por supuesto que allí hay mucho trabajo que hacer, hay ciudades concretamente como lo que está viviendo Buenaventura que necesitan un refuerzo adicional, no solamente en estos temas concretos de salud, sino también en servicios públicos en general, pero el Valle del Cauca, considerado como departamento, pues sí genera esos índices de calidad de vida superior a otros departamentos de Colombia. Somos un valle de bionegocios, aquí ya empezamos a ver también oportunidades económicas que tenemos, fortalezas competitivas en términos de bionegocios, porque como les decía, el Valle del Cauca es el principal productor agrícola del país, principal exportador agroindustrial del país, y esto juega un papel muy importante en este momento en cuanto, por ejemplo, abastecimiento de alimentos. Este es un tema que nuestros dirigentes en general y en el mundo entero en esta coyuntura ha tenido una preponderancia, por supuesto, garantizar la salud y garantizar el abastecimiento de alimentos, de manera que el rol que juega el departamento allí es preponderante, no solamente para autoabastecernos de alimentos y evitar este tipo de escasez, sino también para poder dar alimentos, para poder abastecer a mercados tanto internos de otros departamentos, otras regiones del país, e incluso para la exportación. Más adelante. El Valle del Cauca tan solo es el 2% del territorio nacional, es un departamento relativamente pequeño, pero ese 2% del territorio nacional, como les decía, tiene el 38.7% de la producción agrícola, y esto lo hace una despensa de alimentos supremamente importante para Colombia y para el mundo. Para que se den una idea, para hablar concretamente de la proteína blanca es pollo, huevo y cerdo, todo lo que tiene que ver con alimentos supremamente importantes como lo es estos alimentos de la canasta familiar básica. Pues el Valle del Cauca, junto con el norte del Cauca, es la principal región productora de este tipo de alimentos. Y miren ustedes el comportamiento, además, pues que ha crecido el Valle del Cauca desde todo esto 2013 que estamos haciendo acá el comparativo de cómo ha aumentado. Estas últimas dos barritas son el comparativo ya de los últimos meses para tener una idea más clara. Pero entonces allí muy importante este papel que juega el departamento en temas de alimentos. Aquí un zoom en cuanto a la producción de huevo. El Valle del Cauca y el Cauca es la principal región productora de huevo, la tercera en producción de pollo, y en producción de cerdo también hemos ido ganando terreno. De esta manera, entonces, en medio de la crisis, en estos primeros meses del año, los 4 primeros meses que podemos analizar como con cierre, enero, febrero, marzo y abril, vemos que el Valle del Cauca, efectivamente, con los permisos que otorgó el gobierno nacional, con la intención de que no se viera rota la cadena de abastecimiento de alimentos, pues el Valle del Cauca continuó trabajando, y miren ustedes que empieza entonces a distribuir los alimentos a mercados mayoristas. Una parte importante se queda en el departamento, esos son los principales mercados, Cali, y otros empiezan entonces a abastecer a Colombia entera, como Medellín, Bogotá y el resto del país. Empiezan a llegar los alimentos producidos en el Valle del Cauca. Además, es muy importante señalar que estos alimentos no son solamente los básicos, digamos, no es simplemente que hagamos una siembra y recolección y eso es lo que vendemos, sino que también hay un valor agregado. Por ejemplo, miren ustedes que el principal tipo de productos que se producen en el Valle del Cauca y que se distribuyen al resto del país son alimentos procesados. Entonces eso significa que estamos también añadiendo un valor agregado
en este sentido. Entonces allí estamos hablando de azúcar, que tiene un componente ya agroindustrial, de cervezas, carnes frías, embutidos. Esto también era algo que se requería, pues psicológicamente yo creo que a todos nos pasó al principio, pues de alguna manera nos abastecimos de alimentos como embutidos y carnes frías que tienen una durabilidad mayor, y eso es importante en términos de el valor agregado que estamos generando. Por supuesto, frutas, verduras, hortalizas y carnes siguen dentro del abastecimiento que se da desde el Valle del Cauca hacia otras regiones del país. Sin embargo, el Valle del Cauca no tiene esa importancia en el mercado interno, en el mercado colombiano, sino que la participación en las exportaciones agroindustriales del Valle del Cauca son las más importantes. Como departamento somos los que más aportamos a las exportaciones agroindustriales. Recuerden que estamos hablando de un 2% del territorio nacional, y ese 2% contribuye con un 24-25% de las exportaciones industriales del país, lo que nos hace un jugador supremamente importante. Esto, este gráfico lo estamos mostrando de enero a abril, pero si lo comparamos a nivel de años, de anualidades, este es el mismo comportamiento, es decir, que ya teníamos unos socios comerciales, ya teníamos unos destinos a los que llegaban nuestros productos desde el departamento, y esto no se paró en el medio de la crisis. Allí, dentro de todas las oportunidades que hablamos de excelencia clínica, pues también hay unas necesidades, unos temas que no se han resuelto, que se tienen que hacer un acompañamiento por parte de distintas instituciones, y es por eso que tenemos un proyecto liderado desde Cámara de Comercio, desde el Clúster de Excelencia Clínica, para hacer un mapeo de las capacidades y el conocimiento y habilidades que se tienen ya instaladas en la región. Afortunadamente pues no lo sabemos, no tenemos tan claro cuál es ese inventario de capacidades que tiene el Clúster de Excelencia Clínica. Entonces ese es uno de los proyectos que hubiera sido genial ya tenerlo listo al principio de esta coyuntura y de estas necesidades. También un proyecto para exportación de elementos de bioseguridad, equipos y insumos hospitalarios, esto derivado de la situación actual. Vemos oportunidades en estos mercados como los que analizábamos anteriormente, en donde se ha generado una crisis sanitaria y se están requiriendo elementos y productos y servicios que generamos acá en el Valle del Cauca, que tenemos posibilidad de exportar. Esto, por supuesto, sin afectar el abastecimiento local, que es lo que ha buscado también el gobierno nacional, pero hay unos excedentes, es decir, podemos abastecernos internamente y podemos incluso exportar. Todo esto nos ha posicionado a nivel nacional, al punto que ProColombia está gestionando un proyecto para que el Valle del Cauca sea la plataforma exportadora del suroccidente colombiano. Es decir, que todas estas ventajas competitivas de las que hablamos no solamente ayudan y contribuyan al posicionamiento del Valle del Cauca, sino de todo el suroccidente colombiano. Para terminar, hablar de que somos un valle de gente creativa. Ya les adelantaba que esa creatividad no es solamente en temas culturales, sino que está en nuestro ADN, de alguna manera, en la creatividad, y esto hace que las empresas, lo hemos visto, hayan podido reaccionar rápidamente a las nuevas realidades, a la nueva realidad, a las nuevas necesidades del consumidor, a las nuevas exigencias del consumidor, y esto todo por medio de procesos innovadores y creativos. Ahora vamos a ver que esa capacidad de reaccionar ante esta nueva realidad pues ha sido fundamental para conservar empleos, para conservar capacidades productivas de nuestras empresas a través de la reconversión productiva a las nuevas necesidades. El Valle del Cauca cuenta con 450 grupos de investigación en distintas áreas. Ya esto también está muy ligado con esa diversidad productiva que tenemos.
Entonces estamos investigando en temas de salud, en temas de ciencias humanas, de medio ambiente y biodiversidad, ciencias básicas, y todos estos son los 450 grupos que se encuentran registrados en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, anteriormente Colciencias. Como esa creatividad no es solamente en temas culturales, sino también en temas científicos, en temas de tecnologías, el Valle del Cauca tiene un comportamiento positivo en la solicitud de patentes. Miremos que se ha logrado un incremento en la solicitud de patentes, un 50% entre enero y febrero del año 2020. Y como decíamos, esa creatividad, esa capacidad de innovación, esa capacidad de adaptación ha sido trascendental en este momento. Se hizo una encuesta desde la Cámara de Comercio de Cali de cuáles han sido las medidas que las empresas han tenido que adoptar para continuar operando en medio de esta coyuntura, en medio de tantas restricciones que por motivos de salud se han dado y se han generado desde directrices de gobierno nacional. Y la principal es el trabajo desde casa. ¿Qué implica el trabajo desde casa? Pues esto que estamos haciendo en este momento, pues tener el acompañamiento de las tecnologías que nos lo permitan. Para eso, entonces, ese gran desafío, es muy importante señalar que el Valle del Cauca ha podido estar acompañado, ha estado acompañado de empresas de tecnología que generen ese respaldo que se necesita en medio de eso. Dentro del Valle del Cauca, las 5 empresas más importantes de tecnología del país están ubicadas acá en Cali: Carvajal, Compunet, Ciesa, Open y Optima Consulting Group. Son los que nos pueden también dar respaldo, además pues de todo un tejido empresarial que de hecho se ha consolidado como clúster, el clúster de tecnología, de economía digital, en donde se agrupan estas empresas. Para esto nuevamente le estamos mostrando las cosas positivas, pero también somos conscientes de que no es un tema resuelto completamente en el departamento, en temas principalmente de tecnología, y es por esto que sacamos un proyecto que va a ser también apoyado por Impulsa. Es la idea presentarnos a Impulsa para que el clúster de economía digital que ya les contaba, pues tengan un acompañamiento a las empresas de otros sectores en su proceso de transformación digital. Puramente importante de cara a la reactivación económica. Ya hablábamos de transformación digital antes del COVID, por supuesto que sí, pero yo creo que con esta situación se hizo incluso más evidente la necesidad que tienen las empresas de gestionar su transformación digital. Las empresas, dentro de esa creatividad de la que hablábamos ahora, pues han podido redireccionar sus esfuerzos. Empresas, por ejemplo, de moda que anteriormente hacían cosas como camisas, pantalones, incluso empresas que estaban más en temas de colchones, como es el caso de Descansa, pues vieron que sus productos y servicios tradicionales no eran en este momento lo que se estaba demandando y que rápidamente tenían que transformar su producción para poder garantizar lo que sí se estaba requiriendo en temas, por ejemplo, de productos e insumos médicos y de bioseguridad. Entonces se crean unas alianzas entre las empresas para poder responder a esas necesidades, solamente para mostrarles toda la innovación del Valle del Cauca y pues esa también rapidez y fácil adaptación. Esta es una empresa que lo que hizo fue como unas cápsulas para proteger pacientes positivos de COVID-19 para que su aislamiento estuviera efectivamente realizado. Por ejemplo, es algo que hizo Parasoles Tropicales. Parasoles Tropicales seguramente ustedes lo conocen, es una empresa pequeña en realidad que se dedica a hacer parasoles, a hacer sombrillas, a hacer todo esto que se requiere en jardines, en terrazas, en plazoletas de comida, y que transforman, esto no se está necesitando en este momento, entonces transforman su capacidad de producción para hacer estos campamentos
que llegado el caso que se presente esa saturación en el sistema de salud, pues puedan ser atendidos en total forma allí. Otros ejemplos de ello, Forza, por ejemplo, hizo, que es una empresa de construcción, una empresa que está en un clúster de construcción, lo que hizo fue también adaptar su capacidad para hacer unos lavamanos que no se tengan que tocar. Esto para mostrarles pues que no todas las empresas no tienen que ser empresas grandes, pueden ser empresas pequeñas de distintos sectores, han aprovechado esa capacidad de innovación, esa capacidad de la creatividad que nos caracteriza para que su proceso productivo no pare y se pueda entonces generar productos y servicios que se necesitan. Que, por ejemplo, todos conocemos tejaditos que hacen pues pasteles y galletitas, y esto nos estaba requiriendo en gran medida, de manera que cambian su producción para hacer un pan de maíz y otro tipo de productos de alto contenido alimenticio para proveer a centros médicos o empresas ciudades, para darles pues unos ejemplos muy claros de cómo las empresas pues han adaptado su producción para proteger el empleo, para proteger sus capacidades productivas y no tener que llegar pues al lamentable escenario en que algunas sí se han visto abocados del cierre temporal o definitivo de sus actividades. Para terminar, simplemente dejarles un mensaje, una frase final, y es el impacto que ha tenido esta situación, esta pandemia global, no solamente en temas de salud, sino en temas económicos. Ya lo veíamos desde el principio, todo el impacto que ha tenido. Y lo que nos hace es repensarnos, es entender que es necesario reorientar nuestros esfuerzos, tanto desde las instituciones, desde gobernaciones, desde la misma academia, pero también desde las empresas, para poder consolidar una estrategia que nos ayude a superar esta crisis, que algunos sectores incluso pueden identificar oportunidades para aprovechar de alguna manera y poder abastecer esos productos y servicios que se están requiriendo. Y nosotros como departamento pues tenemos esas fortalezas competitivas y esas apuestas productivas priorizadas, que son la base que nos llevarán entonces a apalancar esa reactivación económica e incluso a impulsar la competitividad regional. De manera, Claudia, pues que les agradezco muchísimo el espacio. Quería tratar de no demorarme mucho con la presentación para realmente abrir el diálogo, que me parece es lo más enriquecedor de este encuentro. Bueno, María Victoria, agradecerte por tu presentación. Yo creo que después de esta, pues nos has mostrado todo el panorama de lo que está sucediendo. Muchas veces decimos, bueno, ¿qué está pasando con la industria? ¿Hacia dónde están yendo? Escuchamos todo el día noticias e indicadores económicos. Y yo creo que el hecho de que tú nos puedas presentar cómo está el valle en cifras, hacia dónde vamos, incluso lo que estaban mencionando de la articulación con organismos como pueden ser, digamos, la academia directamente, y cómo podemos contribuir, o lo que se está haciendo en el desarrollo de ciencia y tecnología para el departamento, la ventaja de ser un departamento de ciudades, que mencionabas hace un rato. Es decir, todo esto nos trae, digamos, caminos, o nos permite visualizar caminos por donde irnos y cómo seguir trabajando para subir en esa competitividad del Valle del Cauca. Entonces, quiero abrir los micrófonos para que podamos hacer preguntas a María Victoria, aprovechando que la tenemos aquí en este espacio. Hola, muy buenos días, Claudia, ¿cómo estás? Lina Bonilla. Hola, Lina, buenos días, te escuchamos. Saludarte, saludos a ti, a todo el panel, especialmente a María Victoria, muchas gracias por el espacio. Bueno, mi pregunta está direccionada a lo siguiente, y es muy pertinente la última diapositiva que dejaste en pantalla, porque Colombia en su trasegar histórico padece de una serie de fallas gubernamentales, entre las cuales resalta la desarticulación y falta de coordinación intra e interinstitucional. Ante esta realidad, son muchas las acciones de política de competitividad con gran potencial para generar cambios positivos que se han quedado en el camino durante las últimas 3 décadas. ¿Por qué las últimas 3? Pues especialmente después de la apertura económica, durante las cuales es innegable que hemos avanzado bastante,
pero podríamos haber tenido mejores escenarios para una competitividad más fortalecida. En consonancia y por supuesto teniendo claro que ningún país en este momento tiene certeza absoluta sobre los instrumentos que aplicará para hacer frente a los efectos de esta coyuntura y por ende no sería pues realista esperar respuestas definitivas, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿cuáles son los planteamientos que desde el gobierno regional, en armonía con el nacional, se han contemplado para que la política y los proyectos de competitividad en desarrollo encuentren un terreno institucional más fértil? Claro, ahorita Juan Carlos mencionaba las universidades. Nosotros llevamos años en donde las políticas de competitividad mencionan a los empresarios, a las universidades, a la comunidad civil, pero no hemos logrado llegar a ese punto de interacción real. Incluso dentro de las mismas instituciones pasa. Hay obstáculos y hay desarmonía en ese sentido. Y mi segunda pregunta es sobre cómo percibe usted el panorama del comercio internacional, que es un elemento clave de la competitividad hacia el futuro próximo, con los efectos que va a dejar esta coyuntura y que de una u otra podrían minar muchas de las cosas en las que ya se había avanzado en gran medida hasta este momento. Muchísimas gracias, María Victoria, y saludos a todos. A ti, Vivian, muchas gracias. Y muchas gracias por la pregunta. Esa pregunta me da la oportunidad de contarles que efectivamente desde la Comisión Regional de Competitividad, con el liderazgo de la Gobernación, la Alcaldía de Cali, las distintas alcaldías de las ciudades de la región, con la RUPIF, con el SENA, con Invespacific, con el Comité Intergremial, cámaras de comercio, las 7 cámaras de comercio de la región. Estamos trabajando y otros actores que quizás se me quedan acá por fuera. Estamos trabajando en el plan de reactivación económica. Ese plan de reactivación económica, digamos que piensa uno inicialmente en qué sectores deberían empezar a salir. Hay mucha presión, mucha gestión a gobierno nacional sobre qué sectores deben empezar a reactivarse, qué planes de choque se deberían generar en términos de auxilios financieros, acceso al crédito, incluso alivios tributarios. Pero nosotros la visión que le queremos dar a ese plan de reactivación va muy en línea con lo que tú acabas de mencionar. Pues, lo hemos denominado plan de reactivación e impulso a la competitividad regional, porque consideramos que, así como dice aquí, para superar la crisis debemos apalancarnos en esas fortalezas competitivas que tenemos como departamento, que hemos hablado durante la reunión. Pues la realidad es que no se puede negar que también tenemos unas fallas de competitividad, que también tenemos unas brechas por resolver, entre ellas, por ejemplo, lo mencionabas ahora en temas de capital humano, de fortalecimiento del capital humano de la región, y en eso juega un papel preponderante la universidad y las instituciones de educación superior. De manera que eso consideramos que esta pausa impuesta que hemos tenido, pues que también sea el momento para hacer ese análisis más de mediano, de largo plazo, de qué deberíamos hacer, y por eso les mostré algunos de los proyectos. Esos son solamente algunos que hemos identificado deberían ejecutarse para poder ir cerrando esas fallas de competitividad, ir cerrando esas brechas de competitividad a las que tú haces mención, porque efectivamente, pues así como esas fortalezas competitivas van a trascender, van a seguir allí en medio de esta coyuntura, pues también van a estar allí presentes y tenemos que gestionarlas si realmente queremos que el departamento sea un departamento más competitivo. Y eso lo estamos haciendo con distintas instituciones del sector público, privado y académico, para trabajar también lo que mencionas de la necesaria articulación. Eso no es un tema de una sola institución, de una sola empresa. Esos esfuerzos individuales pues no van a ser suficientes, de manera que sí queremos fortalecer esa parte para que el Valle del Cauca sea un departamento más próspero. A la segunda pregunta de comercio internacional, pues vemos que es una de nuestras fortalezas competitivas. Esto en el mediano o corto, en el muy corto plazo, el comercio internacional se ha visto afectado, como ya lo veíamos en cifras,
se va a ver afectado por las distintas medidas que han tenido que tomar los países, pero sí vemos que en medio de toda esta situación tan compleja hay unas oportunidades que como departamento también tenemos que aprovechar. Me gusta usar la palabra aprovechar en medio de esta situación tan difícil, pero sí tenemos con qué, sí tenemos esas fortalezas competitivas, sí tenemos la robustez de nuestro aparato productivo, la diversidad del tejido empresarial, la posibilidad de responder directamente a las necesidades y la demanda que se está generando tanto en el mercado nacional como en el internacional en temas, ya lo abordábamos anteriormente, de alimentos, por ejemplo, en temas de medicamentos, de elementos de bioseguridad, también, ¿por qué no?, en servicios, en temas de tecnología. Tenemos esa fortaleza, esa robustez de nuestras empresas, de nuestro tejido empresarial, y eso nos puede aportar al fortalecimiento del comercio internacional con las multinacionales, que ya lo veíamos, juegan un papel muy importante en este momento en cuanto a la reactivación y directamente del comercio internacional, de las exportaciones, también de las importaciones, que son necesarios algunos insumos que no producimos directamente acá y se tienen que importar si es la forma más eficiente de hacerlo. En otros casos, la posibilidad de sustitución de importaciones también nos genera oportunidades, entonces trabajar en ese fortalecimiento del tejido empresarial. Muy bien, yo creo que es importante en medio de todo lo que comenta María Victoria, contarles a todos los que nos están acompañando que hemos crecido mucho en el tema de articulación, realmente desde toda la vigencia pasada del gobierno y todo lo que estamos viviendo ahora, el que los organismos se hayan puesto en la mesa a conversar, a sentarse, a decir, bueno, ¿cómo vamos a trabajar? Es algo positivo para nosotros. Y como lo mencionaba María Victoria, aunque en su presentación sí mostró el tema de los grupos, el tema de las patentes, el tema de cómo se está haciendo, algo que permite que también la academia participe es poder tener representación en este tipo de mesas, ¿no? Entonces, al estar allí nos estamos enterando de cómo se están moviendo las cosas, y a su vez esto se va replicando en información para las universidades o para las instituciones que hacen parte de la academia. Yo sé que es una estrategia en donde todos debemos participar, incluso por eso en algún momento la importancia de trabajar en temas de red de redes, la importancia de poder escuchar a los diferentes líderes que representan cada una de estas instituciones importantes para que sigan haciendo sus aportes, nos ha permitido de que hoy en día tengamos un valle más articulado. Era un problema que digamos que veníamos, más que problema, era un desafío que siempre nosotros habíamos evidenciado, y como lo mencionabas hace un momento en tu pregunta, nosotros decimos, bueno, sí, siempre se está hablando de que hay que hacer, de que hay una articulación, de que tenemos que mejorar en esto y en esto y en esto. Sin embargo, es importante que como Valle del Cauca podamos reconocer que sí hay un avance significativo en esta comunicación, y al poder evidenciar esto, pues lo podemos tener están representando. Entonces tenemos que seguir trabajando, tenemos que ir fortaleciendo. También tenemos que reconocer a que el Valle del Cauca ha mejorado en esto, y es lo que estamos también vendiendo a nivel nacional en los diferentes escenarios o espacios en los que podemos tener, digamos, asiento, en donde transmitimos ese mensaje del Valle del Cauca para hacer eco a nivel nacional y que se nos reconozca como una región que trabaja fuerte en este tipo de cosas. Estamos listos para la foto. María Victoria, agradecerte. En realidad que para nosotros es un honor poder tener invitados como ustedes. Y bueno, una vez más, todo el apoyo también desde la academia, desde la red de universidades, para seguir trabajando en conjunto por este Valle del Cauca. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias. Bueno, ya estamos listos. Nata, nos dices cuándo estamos para la foto. Nos faltan un par de personas por allí por activar su cámara. ¿Están tímidos? Muchas gracias a todos, que tengan un feliz almuerzo. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Gracias.